Espero que estés bien. Y bueno, Michael Chekhov. A ver, les voy a compartir pantalla y, para que lo conozcan, para que lo conozcan. Kotapti Chekhov. Grande. Ay, se pasó. Listo. Bueno, pues él, compañeras mías, él es Michael Chekhov. Él desciende también como de esta estirpe eh, que sacó Stanislavski y todo el movimiento que hizo Stanislavski como la primera persona de la que hablamos de la que hablamos la primera vez en, en este seminario, por decirlo así. Michael Chekhov eh, resultó siendo su mejor discípulo, podría decirse así, como que era el actor fetiche de Stanislavski, era Michael Chekhov. Chekhov, pues este señor es sobrino de Anton Chekhov, el gran escritor y revolucionario de la dramaturgia y del teatro del siglo XX. Entonces, si no conocen a, a Chekhov, autor, por favor, eh, lo pueden googlear o pueden leer sus obras. Tiene obras como muy intensas, muy simbólicas, muy representativas del teatro, sobre todo el teatro del siglo XX y como que toda esta unión que hizo con Stanislavski y bueno, toda esta corriente del teatro arte de Moscú. Entonces, pero vamos a hablar de Michael Chekhov, que es su sobrino y el mejor pupilo que Stanislavski haya podido tener como en su compañía. Pero aunque era su actor fetiche, este señor le llevaba la contraria. Creo que este señor fue uno de los grandes digamos que generó controversia y generó crítica y eso es como muy importante alrededor de estos métodos, ¿no? Que ustedes como que no los no los vean como dioses, sino que también son seres humanos como nosotros y tienen sus falencias y tienen sus fisuras. Entonces, no endiosen el método porque el método no los va a hacer actores ni actrices, pero pues el método es una guía. Entonces, cada método es diferente. Y este señor pues le llevó la contraria a Stanislavski y dijo, no, no lo voy a acompañar, yo no estoy de acuerdo con usted sobre la memoria emotiva y sobre la creación interna del personaje. Creo que uno puede llegar a la verdad a partir de otras cosas. Entonces, pues bueno, digamos que este señor ha sido un gran revolucionario y de alguna otra manera como muchas de las técnicas que hoy en día se manejan en la actuación, es gracias a este señor y sobre todo en el cine, y sobre todo en el cine gringo, en Hollywood, porque este señor también, además de ser el discípulo como fetiche de Stanislavski, era un gran, digamos que repartidor de conocimiento. Él no se quedaba solo en Moscú, sino que salía a pasear por todo el mundo, a ofrecer su conocimiento y creo que eso es lo más importante de todos estos procesos, ¿no? Que este señor ofrezca su conocimiento y llegó a Estados Unidos donde pues se encontró con un montón de celebridades y bueno, ahí empezó otra historia. Entonces, a ver, les doy datos curiosos. Michael Chekhov, pues bueno, en 1891, 1955. Su alumno, o sea, digamos que él cuando se trasladó a Estados Unidos, uno de los alumnos que él tuvo fue Robert Lewis. Este señor es uno de los fundadores del Actor Studios. Entonces, digamos que el Actor Studios, pues también ha sido una cadena donde ha formado actores de talla de Marlon Brando, no sé, Marilyn Monroe, Robert De Niro, o sea, como que esos grandes íconos de la actuación estadounidense, como que eh, estuvieron en esa academia de este señor que también, pues, bueno, se dedicó mucho a la actuación, a la elección y sobre todo a como a transformar el método de Chekhov, pero también como a llevar su legado y todo lo que devino después. Eh, ¿Qué más les puedo? Datos curiosos. Pues bueno,
Chekhov, pues digamos que ha sido como que el gran contradictor, y vuelvo a lo que decía con Stanislavski sobre el método de, de, de crear las cosas hacia adentro, ¿no? Perdón. Sí, como que el libro, de tener como la creación del personaje, como a tener una memoria emotiva y jugar con los sentimientos del actor y bueno, este tipo de cosas. Entonces, este señor llegó y dijo, no, porque tengo que eh, negar mi emoción, o sea, como llegar a la verdad a partir de mi emoción, porque de pronto puede llegar a afectarme a mí. Y dijo, no, bueno, yo escojo la imaginación como método de creación. Y bueno, la imaginación en Chekhov es como un concepto nodal e importante porque de ahí se desprende toda su teoría y toda su práctica teatral. Entonces va a ser muy recurrente en toda nuestra conversación la imaginación. Entonces, como les venía diciendo, la memoria emotiva versus la imaginación. Digamos que Chekhov era gran amante de, de poder producir sentimientos y emociones a partir de la imaginación y a partir de lo que el actor puede llegar a imaginar y la capacidad que el actor de alguna u otra manera puede llegar a tener sobre el escenario y sobre la creación de personajes, ¿no? Para imaginar universos diferentes. Entonces, la imaginación en él ha sido como un tema recurrente y ha sido como muy importante porque es la pieza fundamental. Digamos que de ahí viene una cosa. Y la imaginación combinada pues obviamente con el cuerpo y el uso del cuerpo. Que el cuerpo en Chekhov es fundamental e importante porque, eh, espérame un segundo porque creo que está entrando alguien. Freddy Fuentes. A ver, perdón. Hola. ¿Será que se conectó? Ya. Ferney, Aló, buenas hola, noches. ¿cómo Mucho gusto. estás? Bien, sí, Hola, señor. mucho gusto. Ferney, pues estamos en medio de una conversación, entonces, y ya ahorita como nos presentamos y le cuento como de qué va la cosa. Entonces ahí para que Vale, escuche la vale. conversación. ¿Listo? Vale, sí, señor. Entonces, listo, sigo compartiendo pues pantalla. Ferney, para contextualizarte, estamos hablando de Michael Chekhov. Chekhov es como una de las figuras representativas en la actuación y sobre todo en los métodos de actuación que de alguna u otra manera surgieron en Europa a mediados del siglo XX. Y bueno, este personaje desciende de, de todo un movimiento actoral, literario, artístico y cultural que se dio en Rusia y todo lo que fue la Unión Soviética y bueno, todo lo que vino después en el mundo a partir de la creación de la URSS y del Partido Comunista y bueno, todo ese tipo de cosas que no vienen al caso en esos momentos ahorita. Entonces, este señor nació en Rusia y bueno, es eh, un gran teórico y una gran personalidad que fundamentó las bases y sistematizó, perdón, la actuación y las formas de actuar y la manera de actuar y de poder crear un personaje. Entonces, estamos hablando de la memoria emotiva, que la memoria emotiva principalmente se refiere a lo que a tus sentimientos y a tu recordación y a tu pasado. Como que la memoria emotiva puede ser, uno puede recurrir a ella para potenciar su actuación, pero también puede dañarte de alguna otra manera porque tocas partes sensibles y fibras sensibles de tu ser, de tu alma, incluso de lo que tú eres como persona. Entonces la memoria emotiva te invita precisamente a eso, a hacer memoria de los sucesos que de alguna otra manera marcaron nuestras vidas y que de alguna otra manera nos hicieron perder la inocencia del mundo. Entonces esa es como la memoria emotiva principalmente, que es un método para recurrir a ella para actuar y para poder generar en el texto y en el personaje una verdad, ¿sí? Pero también, si uno no recurre a la memoria emotiva, uno puede recurrir a la imaginación. Y esperen un momento porque está pidiendo entrada.
Julius Marcel. A ver, esperemos que entre. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Listo, todo bien. Marcela, hola. Bonita noche. Marcela, ¿estás ahí con nosotros? Tenemos señal, tenemos señal. Bueno, vamos a esperar. Sin embargo, ya está ahí conectada con nosotros. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Estamos en medio de una conversación, entonces al final como que hablamos un ratico, ¿vale? Y voy a Ok, seguir no te exponiendo. preocupes, sí, continúa. Listo. Entonces sigo compartiéndoles mi pantalla. Bueno, no sé si repetir otra vez lo que dije para contextualizar a Ferney, pero bueno, Marcela, bienvenida. Estamos hablando de Michael Chekhov. Él fue actor, director y sobre todo un gran pedagogo que se creó, se ingenió o todo su trabajo lo ligó a un método, resultó todo, o sea, como que todo lo que él trabajaba a partir de la actuación resultó en un método en un método de actuación como muy importante que muchos actores hoy en día están aplicando y pues bueno, influenció mucho la actuación en Estados Unidos y ha influenciado como en la actuación de muchos como actores que hoy en día son muy importantes. Entonces, este señor ha sido un gran revolucionario del teatro y estábamos hablando que toda su metodología o toda su manera de trabajar o todo su trabajo está enfocado en la imaginación. Aquí está en memoria emotiva porque la memoria emotiva digamos que digamos, es otro método de actuación al cual uno puede recurrir para generar eh, una emoción o un sentimiento en ti para que tú puedas canalizarlo y puedas hablar y puedas decir el texto teatral o bueno, el texto que vas a interpretar o el personaje que te estás interpretando a través de la memoria emotiva, es decir, a través de tus propias emociones y de tus propios hechos que te han sucedido. Y está el otro método que es el método de la imaginación, que es recurrir a la imaginación para estimular como estimular otras capacidades y o sea, como otros universos dentro de uno, ¿no? Entonces, el trabajo de este señor se dividió en como dos pilares muy importantes y dos fuerzas muy importantes, que en este caso es el trabajo de la imaginación, como ya se los dije, la palabra imaginación les voy a repetir muchas veces porque es lo más importante en como que en este método o en esta posibilidad de poder llegar a una actuación y a una verdad con la actuación y con lo que uno dice y con lo que uno eh, pues no sé, se para frente a la escena. Entonces, la imaginación y el trabajo del actor, muy importante. Eh, y aquí ya viene conjugado la imaginación y el cuerpo y el trabajo del cuerpo para Chekhov, pues también es como la, la mano hermana de la imaginación para poder llevar como su metodología a, a la verdad a partir de la imaginación, ¿no? Entonces la técnica de este señor se basa en imágenes viscerales. Entonces, digamos que no se trata de, de crear mundos como imaginarios bonitos, como que todo es bonito y todo es color rosa, pues bueno, sí, es lindo, pero cuando hablamos de imágenes viscerales, hablamos de imágenes no crudas, ni soeces, ni transgresoras, bueno, en fin, digamos que no quiero entrar en terrenos morales porque esta no es la discusión y el arte no debe estar centrado en el discurso moral, sino en el discurso ético y en un discurso político y pues en un discurso estético, ¿no? Y cuando hablamos de imágenes viscerales hablamos de esas, no sé, lo que yo hablaba anteriormente en las sesiones anteriormente, de las pasiones bajas, como de esos sentimientos profundos, de ese amor profundo, de esa rabia profunda, no, como de esas imágenes que nos pueden llegar a nosotros a llenar de impulsos corporales para poder hablar y asimismo poder crear un personaje a partir
de esas imágenes viscerales. No es lo bonito, ni lo es, ni lo cotidiano, ni el común, ni esa máscara de la que hablábamos la sesión pasada, de esa máscara que a veces uno tiene y es la máscara diaria, sino como de alguna otra manera, como de imágenes profundas, imágenes un poco que pueden llegar a ser severas en uno y en el público que puede llegar a ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, principalmente imaginación, cuerpo y la imaginación, pero una imaginación visceral, una imaginación profunda y una imaginación que nos lleve a múltiples sensaciones, emociones y múltiples, bueno, no sé, la imaginación todo es posible y en el teatro todo puede llegar a ser posible y la caja negra puede ser una herramienta muy interesante para crear cosas y hablar de la realidad. No poniendo ante la escena cosas reales, o sea, no llevar, por ejemplo, no sé, el conflicto armado, que es como nuestro tema principal en el montaje que estamos haciendo, sino no es llevar el conflicto armado como es y como se vive al escenario, sino es poetizar el conflicto armado para, para no sé, para crear mundos diferentes y no llevar a la realidad y generar en el público una reflexión y sobre todo una reflexión crítica y una reflexión social y cultural de lo que está viendo y de lo que es ese espectador en el espacio, ¿no? En fin, entonces, este señor decía decir en lugar de interpretar, es decir, decir cosas de verdad y no interpretar las cosas. Entonces, a veces uno suele suceder y suele uno irse a los estereotipos de los que hemos hablado anteriormente, como que uno le pide al actor, hey, vas a interpretar el típico ejemplo, ¿no? Una persona de la tercera edad y pum, y ahí mismo me encorvo y le pongo bastoncito y no sé qué, no es interpretar, es decir, que no es hacer como la copia exacta de lo que podría ser el cliché del viejito, sino es decir cosas, pero decir cosas verdaderas y decir, o sea, aunque las cosas que está diciendo el personaje no puedan ser verdaderas para el actor, no sé si me entiendan, o lo que dice el personaje y la posición del personaje frente al contexto de la obra no es la posición del actor. Diría, yo no hago eso, o sea, yo no actuaría así como actuaría ese personaje, ¿no? Sí, como que yo no, pero es hacer ese puente entre tu cuerpo, tu potencial y lo que vas a llegar a decir, porque no es mostrarla, no es armar la figura, sino es decir qué tiene la figura, ¿sí? No es, no es lo que uno hace, sino cómo uno lo hace, ¿sí? La manera en la que uno toma agua, no sé, por ejemplo, yo puedo tomar agua, pero entonces si yo le imprimo, por ejemplo, una emoción al tomar el agua, ya la acción de tomar agua cambia. Entonces estoy diciendo, no simplemente estoy diciendo que estoy tomando agua y ya, en fin. Entonces Una decir línea de es decir en lugar de interpretar, exacto. No pensar, digamos que el método de Chekhov básicamente es en no pensar, usted no piense, sino deje que el cuerpo hable por usted, que el impulso hable por usted. Y a veces cuando estamos en escena o cuando estamos frente a la cámara, pues obviamente estamos expuestos, estamos desnudos frente a muchas personas y a muchos ojos, pero es poder no obviar lo que está alrededor, pero sí poder generar una conexión y irradiarlo tu actuación a las personas que están alrededor, ¿no? Entonces como que es usar todo tu potencial para poder hablar de cosas, ¿no? Decir en lugar de interpretar, básico y principal tanto para la vida diaria como para la vida, como para la creación. Uno dice cosas, uno es diciente. Si ustedes van a crear personajes, por favor que los personajes que ustedes vayan a crear, independientemente si están en la rama de los buenos o los malos, o bueno, en fin, lo que hagan, siempre tienen que decir cosas. El teatro siempre tiene que decir cosas. Todo lo que está en el teatro
el vaso, el vestuario, la luz, el color de la luz, no sé, el piso, todo, absolutamente todo lo que está en el teatro tiene que decir. Y si no dice nada, se va. No, decir es muy importante y también para la vida real, ¿no? Uno tiene que decir cosas y no decir o interpretar otras cosas, ¿no? Siempre ser muy diciente, muy diciente en las cosas. Decir en lugar de interpretar, importante para la actuación. Entonces, el actor debe penetrar en la mentalidad de su personaje, de su ambiente y de su época mediante la imaginación y la simpatía, que es una especie de sexto sentido, lo que hemos venido diciendo. La imaginación es hacer un juego de imaginación y es que nosotros y aunque no lo crean, la imaginación se entrena, porque uno cuando va creciendo va perdiendo la capacidad de imaginar y va perdiendo esa capacidad que tiene, por ejemplo, un niño que está creciendo y yo cuando era niño, yo no sé si es que me volaba, pero yo creaba mundos imaginarios y hablaba conmigo mismo y hablaba con las otras personas y decía, ahora vamos a imaginar que aquí hay como unos leones y los leones aparecían y entonces uno se comprometía, entonces como que cuando uno va creciendo, va creciendo, va creciendo, como que ya uno se va coartando y se va cohibiendo y ya los movimientos corporales uno los va cerrando y ya uno ya va a empezar a hablar bajito, ya como que ya va modelando cosas y como que se va estructurando hasta que ya uno como que todo se vuelve a unos robotcitos. Entonces uno va perdiendo y es, perdón, me perdí. Pero es como es no perder esa capacidad de imaginar que uno cuando grande tiene. Y entonces a lo que voy es que uno debe entrenar esa capacidad, de esa capacidad de imaginar. El actor, independientemente si es joven, si es viejo, todo el tiempo debe estar entrenando y debe estar haciendo juegos de imaginación, mucho juego de imaginación. ¿Por qué? Porque eso le abre a uno posibilidades a la hora de crear o a la hora de interpretar o a la hora de construir un personaje que diga cosas. La imaginación es muy importante y se debe entrenar y se debe como estar todo el tiempo ahí jugando con la imaginación. Ahora no es que uno se vaya tanto y ya olvide la realidad, no, parados en la realidad, ¿no? Pero teniendo la capacidad de imaginar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que yo solía hacer cuando yo andaba en servicio público o cuando yo estoy en un café, o bueno, allá ya lo hago poco porque, bueno, lo hago con la gente de mi casa, pero cuando salgo a la calle, pues me paro en una esquina o me paro en un café o voy en el bus y mirando a las personas y voy diciendo, bueno, este señor, ¿cuántos años tendrá? Yo le digo que tiene como unos 35, listo, y como, ¿qué hará este man? ¿Cómo está vestido? Entonces, uy, tiene zapatos de charol, no sé qué, si se más, uy, bueno, como que viene de la oficina, entonces este otro, uy, no, mire, esta señora que traerá en la bolsa, entonces como que empezar a hacer todos estos juegos de imaginación y empezar como a observar la vida, porque es como es como observar lo que hay alrededor, porque y esta es una de las principales cosas que nos dice Chekhov, y es observe lo que hay a su alrededor, porque a veces uno va por la vida así como una maquinita, como habíamos dicho, perdón por parar abruptamente, pero creo que están pidiendo entrar. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Sí, señor. Creo que me gusta más este método. Sí, es un método, para mí es el método me gusta, o sea, lo he practicado y puedo dar fe. Algo que, o sea, como que es un lema, es que la imaginación es un músculo. Entonces ese Ujú, músculo hay que ejercitarlo, pues, para la vida. ujú, exacto. Listo, hola Julián, llegaste en medio de la conversación, entonces voy a seguir y al final charlamos un rato. Hola, profe. Qué pena llegar tarde, pero es que se me presentó un problema. Tranqui. Ve como metiéndote en la conversación y cualquier duda, pregunta, pues solo es que la escribas y hablamos al final. Listo, sí, señor. Entonces, bueno, listo. Entonces, este sexto sentido, como muy bien lo decía María Alejandra, la imaginación es un musculito y uno tiene que
ejercitar ese musculito todo el tiempo y puede llegar a convertirse en tu sexto sentido y digamos que las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres, pero las mujeres sí tienen una muy buena capacidad de imaginar cosas. O sea, yo creo que si se dedicaran como se dedicaran a escribir todo lo que pueden llegar a imaginar, wow, o sea, podemos llegar a hacer grandes cosas con lo que pueden llegar a imaginar. A nosotros nos cuesta un poco más, pero sin embargo podemos llegar, inclusive podemos poder desarrollar ese músculo, pero sin embargo hay que ejercitar. Lo otro que decía principalmente de la cual se viene esta técnica que a continuación les voy a presentar es el actor debe convertirse progresivamente en una caja de resonancia, ¿sí? Y esto es muy importante, caja de resonancia, porque si bien Grotowski, que era el que hablábamos la clase pasada, hablaba de resonadores y que uno en el cuerpo tenía resonadores y bueno, todo lo que uno puede llegar a encontrar a través del cuerpo, a través de no su imaginación, sino de sus emociones internas, y cómo puede llegar a resonar en cada parte de tu cuerpo. Entonces, esta caja de resonancia, piensen que a veces es nuestra caja y cuando uno iniciamos este tipo de arte o esta profesión, cuando uno inicia esta profesión, la caja de resonancia es poquita, digamos que su caja de resonancia solo se limita al pecho básicamente, porque cuando uno empieza a trabajar la respiración, entonces uno siempre manda la respiración aquí, al pecho, y no nos estamos dando cuenta que estamos respirando mal y que estamos pues manejando más nuestra respiración. Entonces nuestra caja de resonancia pensamos que aquí llega todo, pero no, cuando vamos aumentando y progresivamente en el trabajo de la imaginación y estos trabajos físicos, la caja de resonancia ya se va a ampliar, entonces ya va a jugar uno ya con toda su parte baja y allá ahí uno empieza a expandirse el cuerpo, ya su caja de resonancia está como más grande, sobre todo en su cuerpo, pero eso se entrena y progresivamente eso se va dando, así que no se preocupen que si ustedes son juiciosos y son aplicados y entrenan y están todo el tiempo ahí, las capacidades de su caja de resonancia pueden abrirse, ¿no? Y no solo del cuerpo, hablo también de la voz, de la respiración y de toda la plasticidad que de alguna otra manera el cuerpo puede llegar a generar, ¿no? Y a través de, obviamente, del entrenamiento. No un entrenamiento para hacer músculos, ni para crear músculos, ni para yo ser el musculoso, ni para ser ágil, ni nada de esas cosas, no, sino un entrenamiento para que mi cuerpo sea un cuerpo que escuche, que esté atento, que esté presente, un cuerpo que esté dinámico, un cuerpo que sea un poco más libre, pero que esté seguro sobre lo que está parado. Y para eso también se entrena el cuerpo también. Entonces, esta caja de resonancia se convierte en un emisor, en un receptor, en un amplificador de imágenes, sentimientos, emociones e impulsos de toda clase, ¿sí? Si nosotros entrenamos esta caja de resonancia y si nosotros podemos llegar a imaginar, si así como sentados frente a, eh, a una ventana, por decir así, o a un balconcito, o sentados en un cafecito, mirando a las personas en el bus, así como que nosotros imaginamos, así mismo hacia afuera, así mismo tenemos que imaginar hacia adentro, ¿sí? Y cuando hablo de imaginar hacia adentro es que ustedes en algún momento, no sé, de sus días o de su momento, esto puede ser un ejercicio donde ustedes tengan un momento de respiro donde ustedes estén solos y donde solo se paren frente a una pared o sea, no se muevan, no hagan nada y simplemente respiren y comiencen a imaginar cómo su respiración empieza a llegar al pecho, cómo su respiración empieza a llegar a su cara, no sé, a su nuca, cómo su respiración, así en la quietud. Y a imaginar, entonces como que ya la respiración está por todo el cuerpo, entonces ahora voy a pintar mi respiración de azul, entonces voy a imaginar que todo mi cuerpo está en azul y cómo yo me muevo, entonces ya ahí uno empieza a mirar, a imaginar hacia adentro y hacia adentro, y todas esas cosas de alguna u otra manera te van a, a impulsar
tus sentimientos, tus emociones, te va a impulsar porque te lleva a crear imágenes y sobre todo imágenes concretas. Lo bacano de la imaginación y lo bacano como que de imaginar cosas es que de alguna u otra manera uno imagina cosas concretas, no sé, como que yo imagino, o sea, uno puede imaginar mundos oníricos de alguna u otra manera, pero sí, de alguna u otra manera no es irse como volarse completamente, pero sí es buscar e imaginar y jugar con las imágenes concretas, 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 o sea, siempre tiene que ser concreto. Todo lo que también uno haga en escena debe ser concreto. Para decir, hay que decir sobre lo concreto y sobre una partitura concreta. O sea, inicio, nudo y desenlace, o desenlace, inicio, nudo, o independientemente del orden, sí siempre decir cosas concretas, concretas, no imaginarse cosas ya volarse, pero sí como, sí tener esa capacidad de volarse porque también es bonito, pero también saber que está aquí parado sobre la tierra y está interpretando a alguien que puede llegar a ser, no ser ustedes, o sí ser ustedes, pero están interpretando y están comunicando y están diciendo y están compartiendo no solo con sus partners y como sus amigos en escena, sino también con un público y bueno, con un contexto. Entonces, como que también es importante tener en cuenta que no el hecho de imaginar no es irnos de este mundo, pero sí poder tener esa capacidad, esa conexión de estar, de que estar presente en la tierra y en la realidad sobre todo. Entonces, bueno, esa caja de resonancias, lo que digo, lo que decía, se entrena y se va ampliando, 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 las capacidades van a ser inmensas y cuando ya uno ya esté completamente entrenado, ya uno va a tener una sensación y el cuerpo va empezando a pedir impulsos. Entonces, si uno imagina, ¿sí? Y el cuerpo ya va pidiendo impulsos, entonces este señor empezó como a inducir esas prácticas y empezó a investigar y llegó a lo que llamamos el método psicofísico, ¿sí? Que esto a mí me parece muy interesante y creo que este es como mi autor fetiche, pero no, pero todos los métodos son válidos, pero este método lo he practicado y me ha funcionado muy bien y ha sido muy interesante las cosas que como actor he podido lograr con este método psicofísico. Entonces, ¿qué requiere, qué significa psicofísico? Pues bueno, psico de psicología, mundo, psique, nosotros, y físico del cuerpo, ¿no? Y es unir la psicología con lo físico, muy importante también en el método que se añade, ¿no? Está la imaginación, está el cuerpo y ahora se añade la psique, ¿sí? Lo psicológico y todo lo que puede devenir de lo psicológico, ¿no? Pero entonces este método debe tener una objetividad, como les venía diciendo, debe ser concreto, debe tener un objetivo, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, muy claro a la hora de poder construir personajes. La objetividad es muy importante, muy, muy, muy importante, y si uno entra a la escena y uno crea personajes porque tienen un objetivo principal y además de tener ese objetivo principal, tiene como mini o micro objetivos en la escena y con los personajes. Entonces, objetividad, muy importante. La atmósfera, que también se relaciona con el contexto y con lo que está alrededor, no solo del contexto literario e histórico de la obra, sino el contexto en cuanto al espacio físico también, ¿no? El teatro, el público, las butacas, la madera, las luces, como que todo lo que Grotowski odiaba, que era el artificio, pero pues bueno, digamos que la tecnología, digamos que uno no debe pelear, el teatro no debe pelear con la tecnología, porque la tecnología de alguna u otra manera nos ha ayudado como a desarrollar técnicas tecnológicas, por valga la redundancia, pero sí puede uno, nos ayuda a desarrollar las luces y crear también mundos imaginarios y mundos concretos a partir de la luz y a partir del sonido y a partir de todas las posibilidades que de la proyección que puede llegar a tener lo tecnológico, ¿no? Entonces la atmósfera también se refiere mucho a lo que pasa con el público, porque si bien Chekhov fue un actor de teatro que se formó con un método teatral, pero que ese método teatral lo convirtió en un actor para cine y formó muchos actores que se dedicaron y que hoy en día son pues importantes, ¿no? En el cine, sobre todo gringo y hollywoodense,
y la academia y todo ese tipo de cosas, sino que la atmósfera también se refería al público y lo que el público puede llegar a generar, ¿no? Y entonces él decía que no, el actor debe irradiar, sí, que es un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero que el actor debe irradiar y que nos da pie para esa radiación, ¿no? Que además de que el personaje está inmerso en una atmósfera artificial, por decirlo de alguna otra manera, el personaje irradia energía y esa energía es la que se conecta con el público, ¿no? Y la que todo el tiempo está en comunicación con el público. Entonces es muy importante la radiación o la irradiación de lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Él decía que el actor uno como actor debe entender esto como si uno fuera unos bombillos. Y cuando uno prende todos esos bombillos, el actor se ilumina. Y cuando el actor se ilumina es cuando el público lo ve. Entonces, cuando ya ve esa actuación iluminada y ve ese actor iluminado, sigue al actor y está todo el tiempo ahí y también generan una comunicación. Entonces, muy importante la radiación o la irradiación de, de, de la actuación y sobre todo del cuerpo. La receptividad, que también habla de lo sensible y de lo que uno puede llegar a generar también la sensibilidad se entrena, aunque no crean, la sensibilidad se entrena, el escuchar, el saber quién está ahí presente, el oler, ¿sí? Como empezar a entrenar los sentidos, porque es muy importante a la hora de poder generar un personaje o la creación de un personaje o actuar tanto para cámara o para teatro, sí, que el actor sea sensible. Lo que uno mira, por ejemplo, en los castings, o mira uno, por ejemplo, cuando uno va a seleccionar a alguien para una obra o para un papel, o bueno, en fin, como la capacidad que tiene el actor para la sensibilidad que tiene el actor en el espacio, ¿no? Y saber que si estoy en un set de grabación, tengo aquí una cámara, no sé qué, pero estoy actuando y tengo que lo que estoy actuando debe ser verdadero. Entonces, como que debe tener esa receptividad y toda esa sensibilidad que gira alrededor del cuerpo, ¿no? Que es muy importante. El cuerpo imaginario, pues como le hemos venido diciendo, es ese cuerpo, no la imaginación hacia afuera, sino la imaginación hacia adentro, todo lo que yo puedo llegar a imaginar, ¿no? Este señor decía que uno tiene tanto un mundo externo y un mundo interno, ¿no? Y pues este mundo interno también deviene mucho de la teoría del psicoanálisis y bueno, toda esta carreta del psicoanalismo, pero este mundo interno que uno tiene es completamente del mundo externo, ¿no? Y a veces uno no explora ese mundo interno, ¿no? A veces uno le da miedo explorar las sensaciones y las emociones y las imágenes que se han quedado impregnadas en nuestro recorrido por el mundo, ¿no? Como que el cuerpo es memoria y todo lo que pasa a nuestro alrededor, desde que nacemos, desde que estamos en la panza, todo queda impregnado en el cuerpo, todo. Y bueno, este cuerpo imaginario también puede llegar a crear también otras sensaciones, ¿no? Si, como la discusión que teníamos la primera vez, ¿no? Si yo en escena tengo que matar a alguien, pero yo no he tenido la sensación y yo no he matado a nadie en la vida real y no voy a matar a nadie para tener la sensación, pues bien, me la puedo imaginar. ¿Y cómo uno puede imaginar o uno puede agarrarse de imágenes? Si uno a veces no ha matado a una persona, por lo menos uno le ha hecho daño a un animalito. La otra vez yo le contaba a, a María Alejandra y a Wilmar una anécdota de cuando yo era muy pequeño. Pues yo toda la vida viví en la montaña, en el campo, y siempre pues me la pasaba afuera. Y cuando había una época de cucarrones, entonces nosotros cogíamos los cucarrones y les quitábamos las alas y empezábamos a jugarlo y a jugar y como que a adiestrarlos y no, entonces lo voy a pasar por este caminito. Entonces, no, mire, este cucarrón es un malabarista, lo metía en unas bolas y lo convertía en Pokémon y bueno, entonces, o sea, era muy cruel con los animalitos, o sea, como que yo hoy en día digo, no, que yo no le voy a quitar las alas a un cucarrón indefenso, o sea, no, por Dios, no. Entonces, pero sí le he hecho daño, entonces esa imagen o esa sensación o ese sentimiento que de alguna otra manera se resurgió a partir de lo que pasó, puedo usarlo para cubrir
o para ponerlo a disposición de mi imaginación para que a través de ella pueda llegar a la sensación de matar a una persona en escena, así yo no la haya matado. Y algo que también devino de este método es el gesto psicológico, que es algo muy importante en él y creo que es su principal, que es el gesto psicológico. Se trata de que el sentimiento nazca a través de una acción física. Sencillo. Y todo, digamos que todos los personajes tienen su propio gesto psicológico. Piénselo así, no ustedes, los personajes. Ustedes son aquí y los personajes allá. Vamos a imaginar al personaje, ¿no? Vamos a moldear el personaje. Y para moldear el personaje, pues tenemos que, este personaje debe tener características, lo que decía muy bien Stanislavski, debe tener una característica principal que diferencie ese personaje de todos los personajes que hay y que no se vaya de pronto a la banalidad del personaje, ¿no? Entonces, se trata de que el sentimiento nazca a través de una acción física y es ser que, como que lo principal en él es, y lo que él pedía de pronto en sus ejercicios académicos es, por ejemplo, vamos a hacer una simple acción de subir y alzar los brazos. Arriba, abajo, solo esto, hacer acción, la acción de arriba, abajo. Entonces ahora, después de que ya tienen como aprendido el movimiento, ahora empiecen a pensar o a imaginar una sensación, no sé, de una sensación, por ejemplo, de persecución. Entonces ya yo me imagino cómo es una sensación de persecución, entonces ya el movimiento va a cambiar y la calidad del movimiento va a cambiar, y ya si me van a perseguir como que, hey, entonces ya el movimiento cambia, entonces la sensación y el sentimiento puede surgir o uno puede llegar a, a no obligarlo a surgir, pero sí como estimularlo a partir del movimiento. Sí, por ejemplo, como que yo hago esto, hago esto, así físico, o sea, normal, pero ya le imprimo una sensación y ya el movimiento va a cambiar. Y el movimiento va a denotar en un sentimiento. Y ese sentimiento va a producir algo en nuestro cuerpo que va a quedar impregnado. Entonces, esa sensación que se queda impregnada, esa sensación que te da el movimiento y la imaginar la sensación con ese movimiento, va a denotar algo dentro de ti. Y eso lo que denota es lo que usas para interpretar o para hacer la acción física. Por eso hablamos mucho de acción física y todos los métodos de actuación. Creo que no hay ninguno que no esté en lo cierto, devienen de la acción física y de las acciones concretas. Acciones físicas, me refiero a esas acciones que yo tomando un simple vaso de agua y lo dejo. Pero entonces la acción física ya es cuando uno le imprime una sensación al movimiento del agua, ¿sí? Como que ya, si por ejemplo se me acabó de morir, no sé, mi mamá o pasó un accidente grave, entonces como que me acaban de dar la noticia y ya yo tomo agua de forma diferente, ya esta acción y esta simple acción ya se convierte en algo que tú estás diciendo, ¿no? Que no estás interpretando y no estás haciendo la acción como por hacerla. Entonces, como esa acción puede convertirse en una emoción y esa emoción puede generar un sentimiento y puede generar, por ende, una verdad, ¿sí? Entonces, el gesto psicológico estimula el sentimiento a partir del suba y el baje, y el suba y el baje del movimiento físico o de la acción física. La incorporación de la sensación al movimiento es lo que venía diciendo, es incorporar esa sensación al movimiento, inclusive básicos y que uno cotidianamente hace en la vida, pero que los puede convertir en actos poéticos porque ese movimiento cotidiano tiene algo diferente. ¿Qué es lo diferente en ese movimiento cotidiano? Pues esa vida interior que tiene ese personaje o el movimiento, la vida interior del movimiento. Entonces, es lo que hace diferente. Es lo que lo hace diferente, crear personajes con diferenciación. ¿Por qué? Porque cada personaje y cada momento va a tener, cada momento también, aparte del personaje, cada momento del personaje va a tener un gesto psicológico y va a tener como
unas sensaciones de lo que podría llegar a ser una situación en escena, ¿no? Entonces, cualquier personaje puede tener un gesto psicológico que parte o que nace a partir de la imaginación y de lo que puede llegar a generar esa imaginación en ti y la sensación que esa imaginación tiene en tu cuerpo, porque es muy importante la sensibilidad, porque uno debe saber en dónde está la sensación, de dónde está el impulso, de dónde nace ese impulso de, de, de la característica del movimiento físico. Lo que decía, mundo interior, mundo exterior. ¿Sí? El mundo interior se va a ver siempre influenciado en algunas ocasiones por el mundo exterior. ¿Sí? Y el mundo exterior puede ser influenciado por ese mundo interior, por los impulsos que ese mundo interior tiene. A veces uno, y vuelvo otra vez a lo que les decía al principio, a veces uno pierde esa capacidad de imaginación y a veces uno ya cuando está grande, cuando ya tiene todo como una vida recorrida y pues ya ha hecho muchas cosas, uno va coartando los impulsos del cuerpo, ¿no? Como que esos a veces, esos impulsos naturales, y uno va cerrando como que esa capacidad natural que tiene el cuerpo de, no sé, no sé, sí, esos impulsos uno los empieza a coartar, a coartar y a eliminar, y nos pasa mucho cuando estamos en grupos sociales o cuando estamos en pareja o cuando compartimos con más personas, como que nos coartan el impulso, ¿no? Y pues además todo lo que hay alrededor de, ¿no? Como que ese discurso del consumo, ese discurso, bueno, de todo lo que gira alrededor de tu cuerpo y de tu ser y de tu mundo, y como que también te limita y te dice, no, tan, impulsos cerrados, usted no hable, no grite, no hable duro, no manotee, o sea, nada, usted quietico como un robocito y hable en silencio y hable pasito. Entonces como que no, la idea es soltar y que ese mundo interior empiece a surgir, y sobre todo que empiece a hablar y empiece a decir cosas a través del personaje, ¿no? Ese mundo, este gesto psicológico devino en unas cualidades de movimiento, que esto es como lo principal, y me gustaría y los invitaría a que hicieran alguna de estas cualidades en sus casas, y que pueden llegar a ser como muy productivas, y sobre todo en ustedes mismos, ¿no? Y puede ser un ejercicio diario de así de 10, 15 minutos, o mientras uno se baña, o sea, como que uno puede hacer estas cualidades en todo momento. Y ya cuando yo las conocí, ya las hacía en el bus, no sé, en todo momento ya, o sea, yo estaba en el bus y ya empezaba como, uy, no, entonces como que ya uno, la gente me miraba raro y pues con obvias razones, pero pues como que ya como que entraba en otros estados a partir de las cualidades de movimiento, que son cualidades psicofísicas, ¿no? Que no solo lo físico, sino la psicología del movimiento, lo que puede suscitar en ti, eso psicológico que el movimiento te suscita en ti para lograr una buena interpretación y para decir verdades en la interpretación. Entonces, una de las cualidades de movimiento es blandir, que es como, yo siempre le digo que es como la imagen que yo le doy de pronto a mis estudiantes cuando hacemos ese tipo de ejercicios, porque es que esto lo está como que me limita un poco, porque es mejor hacerlo con el cuerpo y no estar aquí sentados, pero pues esto también es muy importante, pero uno lo entiende más. Pero ya cuando podemos vernos, cuando podamos estar otra vez juntos, ya uno puede llegar a hacer este tipo de cosas. Es blandir, pues es como tender la cama, como cuando uno sacude una, una sábana o yo qué sé, flotar. La imagen que tú puedes llegar a tener con flotar, esa sensación como que yo flotar, entonces yo siempre a veces me imagino que estoy volando, y esa sensación de volar me da esa sensación de que yo estoy flotando y flotar. Entonces, ¿cómo serían esos movimientos? Y si uno empieza con esos movimientos grandes de flotar y los va interiorizando, los va interiorizando, los va interiorizando, los va interiorizando y los va canalizando, y eso va convirtiéndose en una sensación y en una emoción, y eso es una característica del personaje a partir de esta misma sensación y de esa misma cualidad de movimiento. Deslizar, no sé, yo también hice mucha danza en la escuela, afortunadamente tuve todos los semestres hacía danza, y en uno de los módulos de danza había una cosa que se llama contact,
Y el contact es esta cualidad de movimiento. Lo utilizan mucho los bailarines y todo el mundo que está ahí, ¿no? Las cualidades, ¿no? El deslizar, como el deslizar y como ese juego de contact, ¿no? Es como si uno fuera un gatico y uno se desliza ahí por todo lugar, ese deslizar, ¿no? Y ese deslizar puede llegar a generarte o a suscitarte unas sensaciones y unas emociones, y eso puede llegar a generar verdades y a decir cosas contundentes. Retorcer, pues bueno, esa sensación de retorcer, y eso también puede estar en la voz, en el cuerpo, en no sé, también. Esa cualidad también es muy chévere. Presionar, el presionar, también presionar cosas imaginarias, objetos imaginarios, presionar cosas, sí, cosas como presionar, rebotar, una cualidad de movimiento, azotar, un poquito más rápido, alar, sí, como que todas esas cualidades de movimiento te pueden llegar a generar, lo que digo, sensaciones, emociones, sentimientos, y uno puede llegar a crear un personaje diciente a partir de la imaginación sin tener que recurrir a sus más oscuros secretos o a sus más oscuras sensaciones o impulsos, porque de alguna otra manera, si uno no puede controlar eso, si uno va a trabajar con la memoria emotiva, es muy importante y es muy, o sea, digamos que a veces uno puede herirse al trabajar con la memoria emotiva. He tenido la sensación, he tenido la experiencia, no es es un método que a mí me genera cierto respeto. Lo hago cuando lo hice, cuando he llegado a las actuaciones que he hecho, a las pocas actuaciones que he hecho a través de la memoria emotiva, ha sido catártico, o sea, como que he hecho catarsis, pero sí, el proceso fue muy doloroso y fue muy doloroso y fue muy, no tortuoso, pero sí fue como cargar un peso muy grande encima. Pero cuando descubrí la imaginación como método de actuación, pues ya es otra cosa y ya como que ya puede uno andar más libre, pero sin embargo es algo que requiere también de compromiso y de entrega, ¿no? De ti como actor para poderle brindarle al personaje, ¿no? Porque uno está hablando a través del personaje, por eso me gusta el teatro y me gusta la actuación, porque lo que a veces uno no puede decir en la vida real porque de pronto no está en el lugar o porque de pronto no tiene la posición para decirlo, porque de pronto no tiene los medios o en fin, uno lo puede poner a través de un personaje y uno puede ser muy diciente a través del personaje que uno está diciendo cosas, ¿no? Que es lo que les decía al principio, esa conexión del contexto, esa conexión política y esa posición crítica y esa posición cultural y social de las cosas. Si ya somos, y sobre todo ética, ¿no? Entonces, como para el presente. Y todo estas cualidades de movimiento generó en un mapa para la actuación inspirada, ¿no? Que pues aquí trate de ser un poco, uy, perdón, un poco el muñequito, pues como en realidad el personaje y la creación de personaje es así, el muñeco empieza empieza el esqueleto, y el esqueleto, ¿qué puede ser? El texto. El texto, por eso también es muy importante el texto, ¿no? Aunque no sea el centro de la actuación, pero sí el texto debe ser fundamental porque aterriza, ¿no? Aterriza, y el texto es como el esquelético, y uno le entregan el libreto y es el esqueleto. Ya uno empieza a armarlo, y cómo uno puede llegar a empezar a armarlo a partir del método de Chekhov, pues con estas cosas que se llama la caracterización cuerpo-centro de imaginación. Entonces, este señor, ¿qué dice? Que todos los personajes o todas las personas en la vida tienen un centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el centro puede ser el hombro. Entonces, todo mi personaje, todas las gestiones del personaje y el centro del personaje va a estar en el hombro. Entonces, ya, esto, por ejemplo, impulsa, hacer que desde aquí nazcan todos mis impulsos, ya te genera una fisionomía, y cuando te genera una fisionomía, te genera una característica. Entonces, todo el peso, entonces está el personaje, o está Ricardo III, que tiene una jiba así re grande. Entonces, el peso, el centro de ese personaje, o de Ricardo III, yo lo pondría, por ejemplo, en la jiba, ¿no? En eso que manda,
y eso que va y viene, ¿no? Pero entonces el peso también puede estar en el pecho o en el centro. Sí, es como el centro de la imaginación o el centro del personaje, pues estar en un pie, puede estar en un dedo, puede estar en un ojo, el centro del ojo, ¿no? Como características principales. Y eso ya te empieza a dar una caracterización y una diferenciación del personaje, ¿no? Porque es muy importante cuando uno ve teatro y a veces, no sé, si es que, pues ya uno se vuelve un poco más crítico, pero uno cuando va al teatro, uno no quiere ver como estereotipos, no quiere ver lo común, no quiere ver lo que ve en la televisión, en el cine, muchas veces, como que no quiere ver lo común, sino quiere ver lo que hay detrás de ese común, ¿sí? Sus más íntimas pasiones y como que sus más profundos secretos, que es lo más interesante de ver. Entonces es eso, caracterizar es como encontrar el peso del personaje, ¿no? Puede estar en cualquier lugar del, no sé, aquí en la muñeca está el centro o en el pecho, o no sé, cualquier lado. La imaginación, que ya no voy a sentar para pues ir avanzando. La verdad que nace a partir de esta imaginación, a partir de todo lo que lo físico puede llegar a generarte. La emoción, que es la emoción deviene de la imaginación concreta, ¿no? Para que se lo guarden ahí, imaginación concreta, deviene emoción. Esta emoción, el contexto no solo político y social de la obra, sino el contexto político, ético, cultural, social, no sé, todo tu contexto en el que el actor está parado y en el país en el que tú estás enunciando, ¿no? Porque es muy importante también eh, a la hora de actuar o a la hora de decidir por un personaje. Y bueno, yo sé que no tenemos, porque estamos empezando la capacidad de decir, escoger, ¿no? El personaje, ¿no? Como un de Robert De Niro. Ese man, yo creo que le deben llegar muchas ofertas, muchos libretos a su casa. Entonces, como que ya tiene la capacidad de decir, me interesa, no me interesa, me interesa, no me interesa, como que poder llegar a eso, pues sería fenomenal, pero pues bueno, la idea es poder lograr una interpretación que funcione y que sobre todo sea diciente en un contexto político, en un contexto social y en un contexto ético. Muy importante que lo que ustedes hagan responda a eso, a la realidad de ustedes. Por eso la, el teatro es muy político. Lo han politizado y eso ha estado muy mal, pero el teatro es un discurso político y es un discurso diciente. Y eso hay que tenerlo claro, sobre todo en las creaciones que uno está, ¿no? Yo por lo general suelo estar no tengo el lujo de elegir y una que otra vez, pero sí me acepto proyectos que estén enmarcados en un contexto y que estén debidamente fundamentados y que respondan a nuestro alrededor, ¿no? Porque sí es importante decir cosas a través del teatro, ¿no? Así como uno dice cosas a través del personaje, la obra entera dice cosas de lo que está inmerso, que es en esa realidad, el contexto. El gesto psicológico, que ya lo vimos, el sentimiento, que nace a partir de ese gesto psicológico, y pues el cuerpo y el ejercicio psicofísico. Entonces decíamos que Chekhov decía que esto es como un mapita, ¿no? Y que el actor debe estar iluminado todo el tiempo. Y que si uno logra por lo menos iluminar tres de estos aspectos, ya puede llegar a decir verdades. O no puede llegar a decir verdades, perdón, pero sí ya puede estar en un estado de actuación donde busca natural, ¿no? Y verdadera. Pero que la idea es poder alumbrar todos estos bombillitos. Vean como que estas cosas como bombillos, 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 y uno va haciendo también para que uno vaya siendo iluminado de su interpretación, vaya siendo iluminada muchas veces en obras de teatro. Los protagonistas no son los protagonistas. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno se queda con el personaje que no habla en toda la obra. Entonces como que uno dice, wow, ni siquiera me quedé con el protagonista, me quedé con, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé con él y no con el protagonista? ¿No? Pues porque irradiaba, porque iluminaba, porque su actuación era llena de luz, ¿sí? Porque tenía ahí un foco, o sea, como esos circulitos que hoy en día venden que le alumbran
el celular a uno, que todas las personas que están en las redes sociales como que lo usan y hey, como aquí con el circulito y no sé qué, bueno, en fin, como eso. Hay, es decir, que el celular que le ponen allá en el centro es el cuerpo de uno y uno debe estar iluminado para que su actuación sea una iluminación. ¿Sí? Ese sería como lo principal. Y pues bueno, creo que voy a cortar acá para poder charlar y para poder debatir este tema. Entonces, voy a salirme y voy a dejar de compartir. Y bueno, la idea es, pues bueno, bienvenido Ferney. Ferney, pues me escribió anoche, estaba interesado en estos procesos. Aquí, pues estamos de varios eh, como de varios lugares, por decirlo de alguna manera, pero todos oposeños. Pero, por ejemplo, Julián está en el técnico y las demás chicas, Mónica, María Alejandra y Marcela, pues hacen parte del grupo de adultos. Y pues bueno, si tú quieres sumarte a esta aventura, pues también serías parte de nosotros. Entonces, bienvenido. Sí, claro, muchas gracias. Sí, anoche te escribí, estuve mirando ahí y me interesó, pues obvio. Como tú decías, nunca es tarde para empezar a aprender cosas nuevas. Pues ya tenía un poquito de formación y muy interesante pues la clase de hoy. Creo que Stanislavski y yo están complementados. Yo venía trabajando esa técnica de Stanislavski y pues muy interesante y motivado para seguir con ustedes y darte las gracias pues por recibirme. No, pues aquí siempre bienvenido, pues Ferne. ¿Y qué formación, dónde te has formado o cuál ha sido como tu experiencia actual? Pues vengo de la Academia Charlock. Ok, Estaba, sí, entonces ok. estudié en la Academia Charlock. Estuve allá 6 semestres, hice un semestre más de un poquito de clown y pues Ujú. interesado en seguir formándome. No, pues este es el espacio. Bienvenido, eres de aquí, eso puedo decir. Sí, estoy radicado aquí en Sopó, vivo acá en Sopó, sí Qué señor. bien. Mucho gusto. Pues todos de aquí, somos de aquí, estamos bien, pues creo que todos vivimos aquí. Pero bienvenido y pues estas charlas hacen parte de lo que yo te venía contando muy resumidamente de lo que es nuestro proyecto que se llama Las Mercedes. Entonces, vamos a estar todo julio. De hecho, nos faltan 2 sesiones y terminamos con estas charlas ya para pasar como a temas de ensayos y de montajes y además porque esta versión que vamos a hacer no va a ser una versión teatral, sino una versión, pues va a tener herramientas teatrales, pero va a ser netamente audiovisual. Entonces vamos a manejar planos, cámara y pues allá también estas talleres y como estas conversaciones nos ayuden como a agarrarnos de cosas para crear nuestro personaje y sobre todo para cámara, que no sé si la actuación cambia un poco, es cuestión de regular, como que ahí uno va regulando, entonces el teatro sí es un poco más expresivo y es más grande y todo, pero la cámara es un poco más pequeña, todo es más contenido, más contenido, más contenido, más contenido. Pero bueno, bienvenido, Ferné. Vale, muchas gracias. Listo, ¿quién más quiere decir, hablar, comentar, opinar? Yo. Moni. Mm, quiero decir, bueno, yo asocio mucho con lo que, pues, lo que estabas hablando del método científico. También lo asocio un poquito como a las técnicas somáticas, Ujú, para tener como más conciencia corporal y más conciencia de lo que se está trabajando y de lo que se está haciendo, para qué y por qué se está haciendo. ujú, Entonces, también es de cómo llego a la sensación y no tanto a la forma. Es ujú, como que, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la universidad que los profesores me regañan porque me dicen que yo no hago las cosas por sensación, sino por forma. Y entonces, evidentemente, siento que así también como que nos han enseñado nos han formado. Como que entonces siento que también por eso nos volvemos así súper robots
y esas cosas, porque nos enseñan a cómo hacer las cosas desde la copia. Entonces, como si yo hago esto, pues tú tienes que hacerlo. Exacto. Digamos que a mí me pasa mucho en la universidad que yo hago las cosas así, como que cuando me aprendo algo es porque lo veo y listo, ya me lo aprendí. Pero entonces sí es como más difícil llegar a algo desde la sensación. Personalmente se me dificulta más llegar desde la sensación, como que es más difícil. Y, y ya, si me acuerdo de algo más, ahorita lo digo. Bien, muchas gracias, Moni. Pues sí, efectivamente la sensación, pues este método, digamos que al final de su vida, Stanislavski como que no se contradijo, pero sí como que llegaba a la conclusión de, bueno, sí, esto es un toma y dame, no solo la memoria interna y no solo la sensación y no solo lo interno puede llegar a generar verdades, sino desde afuera hacia adentro uno puede llegar a construir cosas, ¿no? Entonces, desde la misma forma. Y este método creo que es muy claro y es muy diciente y de pronto te puede dar muchas luces a ti y pueda decir, hey, mira, sí, o sea, además porque es muy bacano trabajar con este método y yo me divierto un montón, yo me divierto un montón, pero sí es como puedo hacer la forma y ya cuando tenga la forma preestablecida, cuando ya tenga la coreografía, cuando ya tenga todo lo que voy a hacer paso a paso, ya hay uno, ya ese el repetir te lleva obligatoriamente a generar una sensación, a generar una sensación y 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 eso puede suscitar sentimientos en ti y ese sentimiento puede ser un sentimiento muy diciente en tu interpretación. Entonces también es válido. Y yo también he tenido maestros con los que he tenido encontronazos, con los que son muy cerrados y muy, no, es que usted debe tenerla desde adentro y usted debe sentir. Entonces como que no, espérate, como que... Entonces me gustaba contradecirlos y me gustaba como hacer como lo que hacían, pero a partir de la imaginación, de todo lo que yo estoy diciendo y contando es producto de mi imaginación. Y es verdad y es diciente y tiene una contundencia. Entonces no está mal agarrarse primero de la forma para encontrar después la sensación, o sea, no le compres ese discurso, pero sí puedes partir de la forma a la sensación. ¿Alguien más quiere opinar? Eh, yo iba a decir como que en conclusión, bueno, los tres métodos se conjugan, ¿no? Porque Stanislavski nos propone esto de los sucesos, las circunstancias dadas, pero para llegar a eso debemos tomar ese papel de la imaginación y pensar cómo era el personaje, ¿no? Esa gesticulación o ese gesto psicológico de cómo es el cuerpo, tanto externo como interno. Entonces, y ahí ya luego al ponerlo en escenas, con este método de Grotowski, como que al final todos se combinan y si uno lo combina muy bien puede salir como un trabajo muy potente. Iba a decir que cuando yo pues leí sobre esto del gesto o la gesticulación psicológica, yo creí que era una cosa de solamente la cara, ¿no? Porque uno le hablan de gesticulación y uno es como directamente a la cara. Y en realidad, como lo decía Chekhov, la gesticulación no es la cara, sino también es el cuerpo, es el trabajo externo, interno, y como también hablamos en el silencio. Entonces, él me parece muy interesante y creo que como, como que las personas debemos ejercitar la imaginación, hagamos o no hagamos teatro, porque es algo que si no hacemos caemos en la cuadrícula, caemos en el sistema. Entonces esa no es la idea, porque yo siento que mediante la imaginación en cualquier área que estés puedes revolucionar. Es muy lindo lo que tú dices, Aleja, porque lo que tú dices es cierto, porque como así como Mónica lo venía diciendo, somos seres como compactados y que nos vienen vendiendo o nos venden la idea de tener una vida tipo propaganda de champú, ¿no?
que es la esposa perfecta y los hijos perfectos y el esposo perfecto y la casa así súper guau, perfecta y el pelo así súper perfecto cuando no, o sea, la realidad es otra cosa, la realidad es otra cosa y más hoy y más en estos momentos y más en este contexto en el que estamos encerrados y es donde empiezan a aparecer realmente lo que nosotros somos porque es como de estar todo el tiempo así, como que no teniendo una pausa al estar encerrados y al estar quietos, como que ya empezamos a generar cosas y por eso se empieza a generar como una ansiedad y bueno, en fin, todo lo que viene este tipo de encierros, pues sí, también, como que es, la imaginación ahí puede caber un montón y puede ayudarla a poder construir universos y a poder construir como que, como una gran revolución, no solo en uno, sino en lo que hay alrededor, porque es eso, es buscar otro tipo de alternativas fuera a las que ya están preestablecidas. Y bueno, y con lo que tú dices de que estos tres métodos se complementan, sí, se complementan y cada uno deviene de uno. O sea, como que todo el mundo se comunicaba sin saber comunicar, o sea, sin tener la comunicación directa, pero intrínsecamente todo estaba conectado, ¿no? El infinito, dark, todo está conectado, infinito, todo está conectado. Pero entonces, la invitación es que también no compren el discurso completo. Sí, como que seamos personas y seamos artistas y seamos actores críticos, por favor. O sea, no traguemos entero y sí como discutamos las cosas y pensemos de manera no obvia, pero sí de una manera diferente y de una manera crítica, ética y sobre todo respetuosa, ¿no? Pero sí ser un personaje crítico. Entonces también es criticar estos métodos, criticar a estos personajes, criticar todo lo que se construyó alrededor de estos métodos. Sí, es válido y han funcionado, o sea, ha funcionado porque se ha comprobado, o sea, científicamente casi que se ha comprobado que funciona estos métodos, pero también no es casarse con unos, pero sí poder tener la capacidad de navegar entre estos tres, de navegar. Ya tienen una ruta, un mapa. Y ya con ese mapa uno puede navegar y aquí me funcionó, y aquí me funcionó esto otro, y navegar para poder llegar a construir personajes interesantes. Y personajes, pues, personajes pues que sean discientes, porque el teatro no está hecho, y perdóneme, pues si es muy fuerte esta frase, pero pues el teatro no está hecho para decir obviedades, o sea, uno no va al teatro a ver lo obvio, o sea, no, y yo he peleado mucho con eso, tanto aquí en Sopó como en los contextos en los que me he desarrollado y cuando ya estoy en una escena como profesional o académica, sí, el teatro debe ser diciente, ¿me entiendes? De forma bonita, de forma poética, con estética, o sea, pero ser diciente y no es pararse al escenario a decir barbaridades que ya está medio mal genio, pero es como eso. Marcela, Julián, ¿qué tienen por decir? ¿Cómo están? ¿Qué les quedó? Eh, no, pues me parece muy interesante lo que dice, profe, o sea, como no encasillarse solo en un solo método, sino que obviamente sí ponerlos a prueba y pues yo pienso que no todo el mundo va, o sea, no todos somos iguales y a algunos se nos va como adaptar más un método que otro. Incluso uno puede estar explorando como sus propios métodos, ¿no? Como estando en su búsqueda personal, su búsqueda como actor, una búsqueda más profunda relacionando estos métodos. Y pues en el tema de, digamos, como de la memoria emotiva, de la verdad absoluta y cosas como estas, entonces pues es muy interesante tratar esto, ¿no? Porque para tratar de interiorizar y pues que sea como tal, como decía el profe, que sea totalmente una representación con verdad. Bueno, hoy me perdí un poco porque pues llegué un poco tarde, pero pues estaban hablando de Chekhov, ¿sí? De Michael Chekhov. Sí, o sea, y como Ma- el, sí,
Y pues lo que dice Aleja, que como que se relacionan todos los métodos, pues es muy cierto, ¿no? Porque pues uno a veces empieza a imaginar cosas y empieza a interiorizar un poco de emociones, ¿no? Exacto. Incluso uno al llegar a imaginar cosas pueda que suscite emociones realmente verdaderas en uno y como que esa imaginación puede llegarlo a conectar con estados muy profundos del alma y del cuerpo de uno, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que uno a veces, y más como que en estos tiempos, uno como que la imaginación empieza a volar así de un momento a otro. Y es como tan, o sea, a mí me ha pasado que hay situaciones que me empieza a volar tanto la imaginación que siento que ya es algo real, o sea, que es esa emoción, esa, puede que me imagine algo triste y pues estoy expresándolo realmente en cualquier momento, o sea, como si ya hubiera pasado esa situación o esa emoción, Exacto. pues. Exacto, ahí es donde aparece la técnica para recordarnos que estamos sobre la tierra y que estamos sobre un escenario o estamos en situaciones cotidianas, pero la técnica es como ese anclaje, es lo que te ancla, es ese ancla mayor que te aterriza y no te deja pues nublarte, ¿no? Porque como lo que hablábamos la clase pasada, o sea, como no se trata de exacerbarte y como que llegar a estados físicos donde ya tú mismo ni siquiera te puedes controlar, pues ya es un poco, pues no se trata de eso, sino se trata de hacerlo todo muy conscientemente, aunque uno llegue a estados de, no de inconsciencia, pero sí de estados de iluminosidad que llamaba Grotowski, ¿no? A otros estados en los que el cuerpo y la mente y la sensación está en otro nivel, pero tampoco es volarnos y no sé, hacernos daño o hacerle daño al compañero, ¿no? Porque lo más importante en el teatro y sobre la escena es el como el otro, ¿no? El otro es lo más importante y yo estoy es para el otro. No estoy para mí mismo, sino estoy para el otro. Entonces sí es importante como tener conciencia del espacio, de los dos, de donde uno está, pues parado. Marcela, ¿cómo estás? ¿Tienes algo por opinar? ¿Quieres decir algo? ¿O alguien que más quiere decir? Esto me hace pensar como esas personas que son así súper mentirosas porque se inventan cosas que hasta ellos mismos se las empiezan a creer. O sea, como que de Ujú. verdad ya tienen esa imaginación súper volada que todo lo que se inventan se la creen y le hacen creer a los demás que sí es verdad. Entonces también como nosotros estamos dispuestos a también estar en ese mundo, pero obviamente seguir con con los pies en la tierra de que, bueno, estamos en esta realidad, pero podemos ir a otras Ujú. cosas, como que estar abiertos a muchas cosas. Y también ahorita que tocaban como lo de los métodos, a mí siento que depende mucho de los artistas o incluso los maestros, como que hay maestros que se casan solo con un método y es como el mío es el verdadero y el resto no importa. Es como que sí siento que hay artistas que son como lo mío es lo único que cuenta y el resto no, el resto está mal. Ujú. Siento que nosotros como artistas en formación debemos estar abiertos y estar dispuestos a todo, porque si bien le decía Aleja, todos los métodos se complementan y a cada persona le puede funcionar un método diferente. Entonces estar dispuestos y estar abiertos a probar y a experimentar y todo eso. Exacto, y sobre todo lo que decía Julián, a crear también sus propios métodos, ¿no? Poder llegar a tener, si bien es muy importante pasar por cada uno de ellos, pero ya después de haber pasado, sí es poder generar esa retroalimentación y decir, hey, a mí me funcionó esto, esto y esto, y yo voy a cogerme de aquí para crear mi propio método y para empezar yo mismo como a generar mi propia, sobre todo, entrenamiento, porque de eso se trata, el método se trata de entrenar, o sea, ni siquiera de volverlo intelectual y sentarse y leer cuántos libros de teoría teatral y cuánto retórico hay, o sea, todo, pero, o sea, no se trata de eso, se trata de volverlo un poco más, bajarlo al cuerpo, bajarlo a la sensación, bajarlo a esas imágenes concretas físicas, esas imágenes físicas concretas que son muy importantes y que uno puede llegar a generar, ¿no?
Julián, ¿ibas a decir algo? Sí, de Ferney. Sí, profe, yo digo que ya uno coge un poquito de cada método y al final pues ya tú implementas tu propio método. Y como dice el profe, siempre que vas en tu vida cotidiana, que vas en el bus, uno va estudiando la persona que va al frente, que va al lado, lo que su merced decía, que hace, por qué va vestido así. Entonces uno como que va creando muchos personajes en su vida cotidiana, ¿sí? Y Ujú. cuando vas a crear tu personaje, tú dices, mira que aquella persona movía esta mano, tenía el centro en tal lado, puedo tomar un poquito de esto, puedo eh, agregarle un poquito del método Stanislavski, del método de Cheyok, entonces uno va creando su personaje con un poquito de cada cosa. Exacto, exacto. Y es como una receta, es cocinar. Y cada vez que uno va a cocinar de forma diferente. Entonces, pues eso es lo bonito, que no es algo que es como una fórmula, pero sí es algo muy, pues que puede tener muchas posibilidades, ¿no? Y que puede tener muchos caminos y que puede tener como muchas variantes y muchas viabilidades, por decirlo así. Por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hacía o que yo suelo hacer en la calle es contar, por ejemplo, todos los carros rojos que yo vea. Entonces, desde que yo salga a la calle, uy, vea, uno, dos, y ya llego al final de la tarde o de la noche y veo, hoy conté tantos carros. Entonces ya el otro día digo, bueno, entonces ahora voy a contar cuántas placas terminadas en no sé cuántas placas que inician en cinco, cuántas voy a ver. Entonces, pum, me voy a todas las placas de los carros ahí y me entretengo y me hace el paseo hasta chévere. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco placas vi en todo el trayecto. Es como que ese tipo de ejercicios cotidianos pueden llegar son ejercicios de estimulación cerebral y son ejercicios donde te estimulan la imaginación y por ende la creación y lo que tú puedes llegar a hacer. O sea, como que sí se los recomiendo un montón cuando salgan a la calle con cosas concretas y son muy divertidas, de hecho. Em, pues no sé, profe, en el ejemplo que usted decía que, pues que si voy a interpretar un personaje de un asesino y pues Ujú, no he tenido esa vivencia, pues se me ujú, hace como muy, o sea, mi mayor herramienta sería como la imaginación, ¿no? ujú. Pues, o sea, yo podría tomar como, o sea, pues en este caso no sería un modelo, o sea, más o menos podría, no sé, tratar como de detallar cómo se comportaría una persona, un asesino, no sé, como, así no sea en persona, como que puedo buscar más detalles, entrevistas y pues como que tratar de mirar sus como que lo que decía usted, como sus comportamientos, como qué lo llevó a hacer esos tipo de cosas, ¿sí me entiende? Y Ujú. lo relacionaría como con mi forma de ser. Si esta persona pudo haberlo hecho de esta forma, yo cómo lo haría. Ujú. Cómo, o sea, creo que recurriría mucho a mi imaginación, pero Exacto, partiendo como de una base, de una más o menos de una idea para empezar a construir ahí mi personaje. exacto, sí, lo más importante y lo que tú dices es contundente porque uno debe agarrarse de una imagen concreta para empezar a crear, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita, no podemos empezar a crear sobre cosas oníricas, sino de cosas concretas, de imágenes concretas. Por eso a mí la pintura me gusta usarla mucho en las creaciones y en mis creaciones y en las clases porque las pinturas son concretas y la pintura puede denotar en ti muchas otras sensaciones y emociones que pueden estar en ti, o sea, y la pintura a mí me ha ayudado a crear personajes, ¿no? El solo hecho de cómo está pintada, del gesto, del personaje que está ahí retratado, entonces como que la pintura para mí es un gran estimulante a la hora de crear, porque es algo concreto, ¿no? Ahora también puede uno
partir o uno puede generar la sensación de muerte o la sensación de matar a alguien a partir de una cualidad de movimiento. Entonces, si es, por ejemplo, voy a crepitar cuando voy a matar a este man, entonces, ¿cómo el cuerpo va crepitando y cómo yo le estoy, sí, cómo yo le estoy dando, no sé, como dándole muerte al cuerpo, ¿no? Entonces, como que también es muy interesante partir de este tipo de sensaciones, ¿no? De estas cualidades de movimiento que pueden llegar a generar cosas concretas y pueden llegar a generar como cosas muy contundentes a la hora de la creación de personajes. Algo con lo que decía Julián, y es un libro muy bonito que se llama Roba como un artista. Entonces decía ese libro que todos estamos robando imágenes, ideas, cuerpos, y que al final nosotros no lo, o sea, nosotros mismos estamos robando esas ideas y al final como crearla en algo. Entonces siento que todos estamos robando cosas. Y respecto a Chekhov, iba a decir que algo que me parece muy interesante de él es eso de los cuerpos imaginarios y los centros movibles. Porque, o sea, como nosotros sabemos lo que es el centro, pero cómo llevar el centro a distintas partes del cuerpo. Entonces, y cómo ese centro en ese punto tiene el poder. Entonces, me parece algo muy interesante y algo como que a partir del concepto, del texto, de todo, uno puede llegar a suscitar y a representar muy bien, o a crear más bien. Entonces, esa parte de Chekhov me parece interesante, cuerpos imaginarios y centros movibles. Exacto, esos cuerpos de Fernet. Sí, profe, agregándole un poquito lo que dice María Alejandra, tú adquieres esa capacidad de tanto ver y de tanto estar en la calle y mirar a las personas que tú le copias el centro y a veces te pasa o le pasa a uno que uno hace un movimiento y se acuerda de esa persona, mira, Juanito hace este movimiento. Entonces, el cuerpo va adquiriendo la capacidad de copiar el centro de cada persona y lo va desarrollando. Entonces, cada vez que uno hace un movimiento, incluso puedes hacer el rostro de alguien en una foto y tú dices, uy, mira, se parece a tal persona y lo copias con los días, o sea, vas viendo personas y vas copiándole el centro. Exacto, sí, esos cuerpos imaginarios son muy interesantes en Chekhov, precisamente porque te puede llegar a suscitar muchas imágenes y te puede llegar a suscitar muchas sensaciones y muchas emociones, sobre todo. Y es poder, y aunque la imaginación puede ser muy importante debido a eso, porque como uno copia, como bien decía Ferney, de pronto el referente, o como lo decía Alejandra, que uno copia cosas, pero uno siempre está todo el tiempo permeado por cosas y no está mal tener referentes y no está mal tener como materialidades que le ayuden a uno a crear cosas, ¿no? Por eso es muy importante la cita, por eso es muy importante que, por ejemplo, el artista esté todo el tiempo en contacto con las noticias del día a día, que esté en contacto con la literatura, con la poesía, con la música, o sea, como que realmente podamos estimular nuestra imaginación y estimular nuestro conocimiento y estimular nuestro cuerpo a partir de otras, de la conexión o de la interacción que uno como actor o como artista puede llegar a tener tanto con el mundo y con lo que el mundo le da al artista, ¿no? Entonces es eso, es como jugar con esa imaginación y jugar con el contexto y jugar con los referentes que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque también pasa mucho en el trabajo de la voz, es puro juego de la imaginación. Cuando tú en las clases de voz, por ejemplo, todo el tiempo uno recurre a la imaginación, ¿no? Aunque uno la respiración, uno la puede hacerla llegar casi que hasta la niez del cuerpo y uno puede llegar, mandar la respiración allá y uno le dice al estudiante, bueno, ya que tú llegas, la respiración llega ya, ahora trata de que llegue hasta la punta de tus pies, entonces ya uno empieza a recorrer a la imaginación de, bueno, listo, yo voy a respirar y sí, está llegando a esa parte y como que yo me estoy invadiendo. Entonces la imaginación es muy importante a la hora de crear, porque
porque si uno crea con cosas contundentes, si uno puede llegar a coger referentes contundentes que pueden llegar a enriquecer mi interpretación, pues mucho mejor. De eso se trata, de la sensibilidad y de buscar esos espacios sensibles en la vida cotidiana y sobre todo en nuestro trabajo tanto personal y con las cosas que vayamos a hacer en nuestra vida cotidiana o en nuestra profesión. Y siento que también la imaginación es una forma, por ejemplo, para enseñar, como a los niños o eso, la imaginación es una forma más fácil de hacerles entender a ellos. Por ejemplo, en la danza también hay muchísimos imaginarios, como en el ballet. Entonces vamos a imaginar que tenemos un hilito acá agarrándonos y nos está alargando, como que todos son imaginarios. Y de pronto hace que uno entienda o en el cuerpo entienda más fácil esa sensación a través de algún imaginario. Exacto, exacto. Pero siempre con imágenes concretas. Es muy importante eso, las imágenes concretas. Por eso el niño nunca se le puede dar una imagen abstracta porque se va a perder. Siempre uno debe ser concreto. Imagine que usted está con un gancho y que ese gancho uno, o que cuando su mamá le jala el cabellito, que siente que le jala hacia arriba y usted se sube hacia arriba. Entonces siempre imágenes concretas para que de alguna otra manera la persona que esté ejecutando el ejercicio pueda hacerlo, pues tenga como esa materialidad y tenga esa concepción concreta y sobre todo sostenida en la tierra. Y como llevando todo esto a cuarentena, o sea, el pensar si los niños en su crecimiento en realidad están, o sea, su entorno familiar le maneja esa imaginación, ¿no? Nosotros ya tenemos referentes, pero los que están realmente aislados, que caen en las redes sociales, muy pocos en la lectura, ¿cómo desarrollan todo eso, no? Nosotros ya tenemos unas bases, unos referentes, pero no todos. Entonces, como que esa es una pregunta existencialista. Porque nosotros ya, sí, nosotros ya esto y ya hemos robado imágenes, pero no todos han hecho ese trabajo. Entonces es Se te fue la vida. Pero ya Ay, volvió. bueno, sí, no, no Pero es sí, eso, como, o sea, como estas personas o cómo llegarle al aprendizaje a estas personas de manera virtual, si hay pocos elementos, si hay elementos restringidos. Entonces, digamos que algunos oposeños tienen como esa oportunidad de tener internet, pero no todos, y no solo acá en Sopó, sino en Colombia. Entonces, bueno, yo no voy a decir más ya. pero sí, hoy en día la capacidad de imaginar está un poco limitada debido a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como que tenemos muchas cosas y hoy en día tenemos muchas pantallas a nuestro alrededor y la información como que la tenemos, o sea, todo el tiempo es con un clic y ya, o sea, creo que la imaginación se limitó cuando me atrevería a decir, y ya esto es una posición muy personal, cuando llegó el Internet, o la Internet, cuando llegó el acceso a muchas otras cosas, uno ya no imaginaba cómo era Italia, ya uno ya podría entrar y ir a Italia, lo cual lo hace muy bacano, muy interesante, pero ya uno pierde esa imagen cuando uno veía el Atlas, a mí me gustaba ver muchos mapas y yo decía, bueno, me voy a ir a Grecia. Entonces voy a imaginar cómo es Grecia con los pocos referentes. Con el referente más cercano que tenía de Grecia era Hércules, ¿sí? Y un tiempo que sacó Comcel, no sé si ustedes se acuerdan de eso, o es que yo estoy muy viejo, Comcel sacó unos CDs pequeñitos, y en esos CDs pequeñitos tenían cuentos infantiles, entonces estaba Peter Pan, estaba Hércules y todo ese tipo de cosas. Y a mí me gustaba mucho el de Hércules, y yo era muy pequeño, pues sí era pequeño, y el único referente de Grecia era Hércules, entonces ya como que ya uno va generando a partir de la imaginación, va generando cuestiones y va a cuestionarse, entonces, ¿cómo será entonces la gente? ¿Cómo eran los carros? ¿Cómo era la comida? Entonces ya uno venía como que, bueno, estas herramientas de alguna u otra forma sirvieron mucho para acercar y para buscar esos referentes. Lo que pasa es que como digamos que no las sabemos usar o no las usamos para potenciar nuestro trabajo, entonces como que no debemos como
poder usar estas herramientas y poder generar alternativas y diferentes a hoy en día como están los niños, porque bueno, yo no soy padre, pero hoy en día la juventud está en otra dinámica a la que uno ha estado anteriormente, ¿no? O sea, yo crecí en la calle jugando a escondidas y tintir corre-corre y yernes y todo ese tipo de cosas. Y hoy en día, por ejemplo, mis sobrinos ya no hacen eso. Mis sobrinos ya no saben qué es un TAI. Mis sobrinos ya no saben qué es robar base. O sea, mis sobrinos ya no, o sea, desconocen porque están en otro mundo y están en otro contexto. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué les espera a ellos? No me entiendo, o sea, como que uno, cómo uno puede hacer, no sé, entonces yo me imagino si yo tengo hijos, yo me los llevo para un bosque y allá los educo y les ayudo un montón, pero pues es ese tipo de cosas que también debemos, y el arte y el teatro también no debe rechazar, pero sí debe como que generar una interacción con esos lenguajes y potenciar el trabajo teatral a partir de este tipo de cosas, como que de la tecnología, pero sí es un poco como ambiguo ese tema, ¿no? Y es una pregunta que no vamos a resolver esta noche, sino que pues bueno, tendremos toda la vida para resolverla. Sí, también, o sea, pues yo opino que, pues también lo que decía Aleja, que pues ya hoy en día pues las personas ya no tienen tanto esa, o sea, no imaginan tantas cosas, no, su nivel de imaginación ya ha disminuido un poco porque pues como ya casi, pues no digo que todos, hay una hay una sección de personas que leen, entonces pues no es lo mismo leer un libro a verse la película, porque en un libro tú lo estás leyendo y entonces tú te vas imaginando cómo se va el desenlace de todo el libro. Entonces, o sea, estás trabajando ahí en tu imaginación, porque, o sea, digamos, en la Ilíada, en la Odisea, entonces tú vas recreando cómo sería ese tiempo, cómo sería, cómo sería Aquiles, cómo sería Odiseo. Entonces, son cosas que lo llevan a uno a pensar, o sea, y eso es lo que le ayuda a uno en la creación de distintas cosas y de distintos personajes, ¿no? Yo creo que la Exacto. lectura es algo que aporta demasiado. Sí, y más leyendo esos cuentos épicos o esos cantos épicos como la Ilíada o la Odisea, que son cuentos, o sea, son relatos muy salvajes y son muy sangrientos y como que pasan años y años peleando y peleando y peleando, pero sí es como, además de que aporta imágenes muy descriptivas y muy dicientes, la imaginación también ayuda y uno puede estimularla a partir de ese tipo de literatura que me parece muy interesante. Sí, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, Eh, para irse, yo quiero, voy a opinar una cosa así como muy pequeñita de acuerdo a lo que ustedes dicen, ¿listo? tranqui, tranqui, sí. Pues nada, los estaba así como escuchando y pues de acuerdo a lo que cada uno habló, pues, pues me pude dar cuenta como que a veces nosotros los humanos se nos olvida como ponernos en los zapatos de los demás y por eso es que a veces perdemos como tanta memoria, tanta sensibilidad. Entonces digamos que entrando un poquito en un contexto pues social, político de nuestro país, podemos decir ¿cuántas veces nos hemos puesto de pronto en los zapatos de aquellas personas que han sido, no sé, desalojadas de sus tierras? Ujú. Y decir, pucha, ok, ¿qué puede sentir una madre que perdió a todos sus hijos y que quedó sola? Adicional a eso, quedó sin casa, adicional a eso, pues eh, todos sus sueños, por decirlo así, fueron derrumbados. Entonces creo que algo muy importante y que se nos ha olvidado es ponernos en los zapatos de los demás. Es decir, bueno, de acuerdo a eso, creo que se puede construir un buen personaje, ¿sí? Y es el empezar a construir una memoria. Ujú. Y digamos que la imaginación, a veces uno tiene su imaginación que es la presente, o sea, la de ahorita. También puede ser la futura, pero también podemos elaborar recuerdos. ¿M? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé, cuando murió un ser querido y eso tú lo llevas por siempre.
¿Mm? Entonces creo que también eso es muy bonito el poderlo como vivir, porque a veces se nos olvida mucho eso. Y nada, creo que todo esto también consiste en la naturalidad, en la sinceridad. Algo que decía mucho Stanislavski era que como su frase era como no te creo, no me convences. Y eso es muy importante hacerlo en estos momentos. Era eso, algo chiquito. Pues bueno, algo chiquito, pero que contiene todo un universo ahí detrás de él, ¿no? Porque sí es importante lo que tú dices, ¿no? Eh, pues uno hoy en día, en realidad el teatro es un acto de memoria, bien lo decía Santiago García, o sea, esto es un barquito y este barquito está cargado de memoria y todo lo que de alguna u otra manera uno puede llegar a poner ante la escena, independientemente de la historia, del contexto, de lo que hable, pues uno está haciendo un trabajo de memoria y al hacer un trabajo de memoria uno está recapitulando o está trayendo al presente cosas que en el pasado pues sucedían y pues bueno, cuando ya entramos en temas un poco donde la memoria empieza a ser una memoria colectiva, como en el caso de la violencia o en el caso de las desapariciones, y ya no hacemos una memoria individual, sino ya es memoria colectiva, ya las cosas se empiezan a transformar y empiezan a coger otro sentido, ¿no? Y a coger como otro discurso más contundente porque estamos haciendo pues una recordación de hechos que de pronto a algunas personas no les interesa y no quieren recordar lo que les pasó, ¿no? Pero sin embargo es un trabajo que es necesario porque es eso, es como lograr poder ponernos en los zapatos del otro y en la situación del otro y en la sensación del otro y ver que todos al final de cuentas pues somos seres humanos que somos diferentes y que tenemos personalidades diferentes y sensaciones diferentes y cada gesto psicológico que nosotros logremos generar son diferentes y cada método va a ser diferente porque nosotros tenemos una configuración completamente diferente, pero sin embargo que está enmarcada en un contexto y está enmarcada pues en una sociedad, porque pues, de alguna otra manera somos seres sociales y debemos seres sociales que de alguna otra manera pues nos hace ser lo que somos ahora, pero sí es como esa capacidad de pensar en el otro y sobre todo de hacer ese ejercicio de memoria y de poder pensar en el otro y lo que le pasa al otro, porque a veces uno se queda solo con su sola versión de los hechos y a veces no poseemos la capacidad o nos enajenamos tanto, nos invade tanto la emoción que no podemos ver otro tipo de alternativas, de podemos ver otro tipo de caminos, ¿no? Entonces como que sí, la invitación es a partir de pues de este pensamiento y de la imaginación poder lograr abordar los conflictos de diferentes maneras y de diferentes posiciones, porque todo el mundo tiene una motivación, ¿no? Tiene un deseo, tiene un impulso, y ese impulso y ese deseo y esa motivación responde a pues a algo interior y a algo verdadero, ¿no? Como eso. Y así es, y creo que, no sé si de pronto les pasa que a veces las personas tienen que vivir la experiencia y ahí sí la cuentan, ¿no? ¿Y por qué no contar algo si no se tiene la experiencia? Sino Exacto. que todo sea a través solamente de que tú te pusiste en los zapatos y dijiste, bueno, ok, bueno, ¿qué podría haber sentido de ella? Exacto. Dolor, rabia, pero la mayoría de personas es, no, 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 déjame, yo entro, yo miro y te cuento, a ver qué pasa, ¿sí? Exacto, que también va muy conectado a lo que, al miedo de poder insertarnos en ese mundo interior, ¿no? En ese mundo que de alguna u otra manera nosotros tenemos como personas y que son mundos diferentes del uno al otro, pero como si es ese miedo a decir, pues hasta no ver, no creer, que pues tiene su validez como no tiene su validez, pero sí es como a poder suscitar imágenes y poder suscitar sobre todo acciones concretas de la realidad y sobre todo de la realidad colectiva y de lo que de alguna u otra manera nos ha generado cierto dolor, aunque nosotros no vivamos de alguna otra manera, por ejemplo, el conflicto armado colombiano tan directo, pero sí de algunos a mí me duele como colombiano, y me duele como ser humano y me duele como, pues, como persona, pues el hecho de dar muerte a otra persona, ¿no?
pero es eso, es como poder ponerse en el zapato del otro o poder reconstruir una memoria o poder generar un antecedente y de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar a través pues de nuestras actuaciones y a través de nuestros personajes y a través de lo que nosotros estamos de alguna u otra manera construyendo en como en nuestro universo creativo y en nuestro universo artístico, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, ¿hay alguien más que tiene algo por decir? Yo ya para ir cerrando y para ir como aterrizando. ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, para de hoy en ocho nos vamos a volver a encontrar a la misma hora por el mismo canal. Esta sesión pues la he estado grabando, va a estar en nuestro canal. Voy a subir ahí estamos subiendo todas las sesiones. Ferney, si tú quieres echarles un vistazo tuvimos una conversación de Stanislavski y una de Grotowski y esta de Chekhov. La próxima, pues como el próximo encuentro ya quiero como alejarme de Europa un poco. Sí es importante tener referentes europeos, pero quiero como hablar de también personas latinoamericanas y cosas que en Latinoamérica se están haciendo como con técnicas de teatro y de actuación que de alguna u otra manera están permeadas por todo lo que fue Europa y Centro Europa y toda esa dinámica, pero sí como ideas surgidas de nuestro, tanto de nuestro lenguaje como de nuestro contexto, de lo que nosotros somos como personas, porque y de alguna u otra manera la crítica que yo le hago a estas técnicas es que estas técnicas de alguna u otra manera pues se desarrollaron en contextos europeos, contextos pues Europa que ha tenido su historia y pues que ha tenido su relación y pues los europeos como que han tenido otras motivaciones y han tenido otra vida como lo que es diferente al latino, ¿no? El latino tiene otra dinámica y tiene otra forma de ver las cosas y tiene otras maneras de llegar eh, a la actuación y a lo verdadero en la actuación. Entonces, como que si ya la idea es venirnos un poco ya para acá y ya ir como sacándole la conclusión a estos encuentros y empezar a trabajar, porque la idea es después de estas charlas empezar a trabajar y empezar como a trabajar desde sus casas y empezar a generar material para lo que de alguna u otra manera se vendrá pues en más adelante, que es el montaje de los Mercedes. Nosotros también nos estamos viendo los viernes, Ferney y Marcela, los martes, perdón, para hacer un trabajo de edición. Este espacio ya es un espacio más corto, pero es un espacio en donde lo dedicamos a trabajar en el guión de nuestro montaje de las Mercedes, que te recomiendo, sería bueno que vieras la muestra que hicimos, es muy corto, pero la idea es seguir trabajando sobre ese texto, profundizándolo para en julio, finales de julio, tener el texto completo para ya poder entrar a ensayos y ya empezar a montar y ya empezar como a generar material. Entonces, si nos quieres acompañar y si tú también tienes como intenciones de escribir, lo mismo Marcela, si quieres escribir, eh, no importa si es para teatro o no es para teatro, pero si quieres como ayudarnos a engrosar esta idea y de qué va la idea, pues los martes están bienvenidos también en las conversaciones que estamos teniendo. El martes pasado la cambiamos por pues para hablar del portafolio, pero el siguiente martes sí ya nos sentamos a ver el libreto de la obra y ya pues de hoy en ocho pues vernos pues para la siguiente clase y así ir trabajando progresivamente. Entonces pues bueno, cualquier cosa, duda, inquietud, sugerencia, material que deseen o que quieran, eh, pues me lo hacen saber vía interno, WhatsApp, o me pueden llamar o me pueden timbrar, yo les puedo volver la llamada, pero la idea es estar todo el tiempo comunicados. Fernet, te voy a agregar al grupo de WhatsApp que tenemos de todos, entonces Listo, profe, gracias. para que estés ahí pendiente también. Y nada, pues feliz noche, cuídense mucho y nos vemos el martes para los que quieran estar en el taller de guión, ¿vale? Un abrazo y muchas gracias. Que pasen A bonita usted, noche. profe, Hasta gracias. luego, que estén bien todos. Chao. Gracias. Chao, Julián.